vamos rápidamente a la columna de Agustina Pérez Comenale. El título es Concientización contra la violencia y ciberacoso escolar. Números, saber qué está regulado y qué no, y qué sucede en el mundo con este tema. Bienvenida, Agustina, y gracias por atendernos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo andas, Agustina? Todo bien, por suerte. Bueno, como bien mencionaba Cairo, la semana pasada, les cuento un poco, la ley, la 20.235, lo que hizo fue declarar que la primera semana del mes de noviembre de cada año se toma como la semana para prevención y concientización contra la violencia y el acoso escolar, incluido lo que es el ciberacoso, ¿no? Exacto. Que ahí ya pasamos un poco a la etapa o al área, en realidad, que es justamente vinculado con el tema de tecnologías. Para que se hagan una idea más o menos, se sabe que hoy no hay números recientes vinculados a este tema, al menos en lo que es Uruguay. Sí, la UNESCO dice que más o menos un 30% de los estudiantes sufre lo que vendría a ser bullying, que cuando estamos hablando de bullying, justamente decimos que esa persona que recibe cualquier tipo de maltrato o de acoso, puede ser físico, psicológico o verbal, que está sostenido en el tiempo con el fin de hacerle un daño o de humillarlo, y no solamente presencialmente, por decirlo de una manera, sino también a nivel de lo que es el uso de tecnologías o a través de medios digitales. Exacto, Agustina, pero como decías vos, y me parece que es importante remarcarlo, no especifica el impacto que tienen las redes, ni cuánto es que se canaliza a través de redes, ni hay un estudio específico sobre eso, ¿no? Nosotros nos vamos dando cuenta por cómo sabemos que repercute y distintas denuncias que se hace, pero no hay datos sobre eso específicamente. Exacto, sí, lo único que tenemos son más del año 2023, o sea que fue hace 2 años atrás, que sabemos que, por ejemplo, en lo que es acoso escolar, en realidad ANEP había recibido 1.800 denuncias de violencia infantil en ese año, o sea que se estima que en ese momento se estimaba que entre 2 y a 3 cada 10 estudiantes recibía algún tipo de acoso escolar o digital, se incluyó todo, o sea, junto, como bien decís, no se segregó. Y después sí hay un informe que en realidad se hizo junto con Ceibal, ANEP, ACESIC, la UNESCO, también en el año 2023, que es un informe justamente sobre estudio en realidad a nivel de lo que es niños y adolescentes, y ahí se había dicho que más o menos un promedio también de 3 de cada 10 niños tuvieron malas experiencias en Internet. Entonces, más o menos nos damos cuenta de que obviamente muchas de las cosas que suceden en el ámbito, por decir una forma físico, después se reflejan o continúan o se agravan aún más en el ámbito digital. Agustina, teniendo en cuenta lo que han sido las noticias de la semana pasada, en lo que tiene que ver con esta patota que entra a una escuela a atacar a una maestra donde había una familia implicada. Esto está destacado si este ciberacoso o lo que tiene que ver con malas experiencias en Internet es exclusivamente entre pares o también entre los adultos en esto. No, en realidad es un muy buen punto, porque no es solamente entre pares, obviamente entre pares son la mayoría de las interacciones, pero también se incluye lo que puede ser la intervención tanto de docentes o de otras personas trabajando en la institución, así como de adultos. Que ahí uno de los temas a tener en cuenta es que la 19.098 lo que hace es que en realidad obliga, supuestamente, a los centros educativos a actuar y a tener protocolos, en realidad, contra cualquier tipo de acoso o de maltrato dentro de las instituciones. Hoy lo que pasa es que en la mayoría de los países, no solamente en Uruguay, porque como les mencioné, esta ley ya está vigente, y hace poco ANEP presentó un nuevo protocolo que se estaría aplicando. La verdad que desconozco si se hace la misma supervisión en lo que son instituciones privadas, pero al menos ANEP sí hace unos pocos semanas presentó un protocolo nuevo en realidad que regía para este año. Esa medida preventiva, por decirlo de una manera, también se aplica en países como en Argentina, Chile, Perú, en varios en Sudamérica, pero en algunos también, que eso es un tema que vamos a hablar después, surgieron algunas regulaciones o al menos proyectos de regulaciones un poco atípicos vinculados con esta semana de concientización también, que fueron un paso más adelante, en realidad, lo que es la simple tenencia de protocolos, porque más allá de lo que es estos protocolos que les estoy mencionando, también ANEP tiene una línea que en realidad es la línea azul,
se llama, que bueno, que si no, mal no recuerdo, creo que es 0850-50, Sí, exacto. que ahí también se pueden Es hacer la las de INAU. denuncias. Exacto, más allá de hacer también las denuncias, obviamente con las autoridades de cada institución. Pero ahí, volviendo un poco a lo que es el tema en el entorno digital, y también, de vuelta, podemos mencionar, porque también surgieron unos proyectos, como decía, por ejemplo, hay uno en Argentina en específico, algunos que surgieron también en Uruguay que se presentaron la semana pasada. También les quiero mencionar unos que ya se presentaron en el pasado, y vaya a saber uno en que quedaron, porque yo creo que a veces cuando sacan muchos proyectos de ley se ve que no hacen un estudio muy exhaustivo para ver qué ya se presentó y para ver si pueden ahorrar un poco ese trámite parlamentario en todo lo que es la ejecución de nuevas leyes. Pero sí tener en cuenta de que hoy por hoy sí está aprobado, está regulado en la 20.327, que es la regulación que mencionamos en varias oportunidades vinculada a la parte de ciberdelitos, que ahí se prevé sí lo que es el acoso telemático, en realidad, que es esa persona que mediante medios digitales insistiere y tuviera conductas en realidad de persecución a una persona o de vigilancia o que procure cercanía a alguien a través de estos medios digitales y que lo consiga efectivamente a nivel físico. Por ejemplo, va haciendo un rastreo donde está esa persona a nivel digital y luego se presencia, esa persona, por decir una manera. Eso también, y todo lo que afecte dentro de estas actitudes o altere en realidad el modo de vida de esa persona o el desarrollo de su vida gravemente. Eso hoy está tipificado, o sea, es un delito. Además, también tiene circunstancias agravantes, que es, por ejemplo, cuando sucede con menores de edad. Entonces ahí la pena es aún mayor, también se incluye para incapaces, bueno, cuando hubo una relación afectiva previa o íntima, entre otras circunstancias que se mencionan en las agravantes. Pero, bueno, este acoso telemático obviamente no, más allá que se menciona a los menores de edad, incluye, obviamente, lo que es entre personas mayores de edad, con vinculación laboral, entre otras cosas. Una figura muy amplia que va más allá de estrictamente lo que estamos hablando ahora, que es el acoso escolar. Pero no olvidemos de que si está esta regulación también podría llegar a verse aplicada dentro de estos entornos porque no discrimina ni excepciona esto que estamos mencionando. Entonces, más allá de no tener una regulación específica en lo que es bullying o acoso escolar en sí, en Uruguay, que sí podemos hablar de los proyectos que se presentaron, o sea, que aún no se aprobaron, bueno, es importante saber que esto sí está aprobado hoy. Y para comentarles un poco de los proyectos, bueno, la semana pasada se presentó uno nuevo, como le decía, que en realidad lo que propone es generar una nueva institución dentro del Ministerio, dentro del MEC, de Cultura, de Educación y Cultura, para hacer una especie de supervisión de estos casos. Yo, la verdad que me parece que también sería bueno que en realidad que se pongan todos en sintonía, ¿no? Porque seguir generando nuevos organismos dentro del Estado. No, y además, Agustina, tal como estabas marcando, al no haber un protocolo macro de todo esto, depende de lo que cada institución quiera o pueda hacer con el tema, ¿no? Ese es el asunto. Sí, y además este año también se presentaron, en el mes de febrero, por ejemplo, se presentaron 2 proyectos de ley que no tuvieron mucha difusión, que uno fue vinculado con la responsabilidad de los centros educativos en materia de acoso. O sea, ahí sí se empezaba se establecía específicamente en qué serían responsables y qué no, y además se lo vincula también con el código procesal para ver justamente cómo se pueden encauzar y llevar a cabo estos procesos. Y después también uno vinculado a lo que era violencia y acoso entre niños y adolescentes, pero ir más específico, más allá del protocolo que tiene la obligación ANEP de emitir, sino de, bueno, empezar a diagramar, por ejemplo, quiénes son responsables, cómo se tiene que actuar, y darle una connotación de ejecución más robusta, por decir una manera, y que no quede simplemente en una mera teoría, porque... No, en un protocolo que sea claro qué se hace, qué pasos se siguen, y qué esperar cuando una familia también está atrás de una denuncia, qué pasos se tienen que seguir y a qué atenerse, ¿no? Eso sería fundamental. Exacto, y también ver un poco eso de empezar, como bien decía, por ejemplo, un poco la pregunta de Cairo al principio, empezar a ver también quiénes son responsables, ¿no? Y poder empezar a, más allá de la teoría, decir, bueno, tenemos un protocolo, tenemos esto, bueno, empezar a también tener métricas, tener números, que era lo que mencionábamos también al principio, entender de que también esto, además, tiene un impacto muy grande en estas infancias, porque hoy escuchamos todo el tiempo hablar de lo que está vinculado, por ejemplo, con salud mental, escuchamos todo el tiempo hablar de las tasas de suicidios, y sabemos que hay muchas cosas que están vinculadas, en realidad, con esto que estamos hablando ahora. Uno a veces
Uno a veces se pregunta, perdón la interrupción, Agustina, ¿no? ¿Qué sería cuál sería el proceso posterior a lo que pasa cuando hay un acoso, ¿no? Y estoy hablando entre pares, en este caso. Porque ¿cómo sancionas a un menor? Y si esa Bueno, sanción no se extiende a la familia también de alguna manera, ¿no? Que es la responsable. Hasta cierta edad sos el La institución responsable puede aplicar sanciones, puede también. suspender a alguien, obviamente. Sí. Dios, se me ocurre. sí, y además, ¿sabes qué? Después de lo que Perdón, estamos paréntesis, y charlando, también intervenir en el caso y bueno, y Mm. plantear la situación, obviamente, ¿no? Digo, ponerle nombre también. no, es que a mí me parece muy oportuno que obviamente no se llamen al silencio, Claro. primero que nada, porque en el silencio no vamos a avanzar. Pero además, esto que se están planteando ustedes, por ejemplo, bueno, surgió un poco un debate vinculado a un proyecto que se presentó, por ejemplo, en provincia de Mendoza, en Argentina, donde se estaban impulsando distintas modificaciones al código que tiene que ver con contravenciones provinciales para multar a los padres de niños que cometen bullying escolar de forma reiterada. Entonces ahí lo que se empezó a aplicar, o sea, ellos proponen en realidad una sanción económica y trabajo comunitario para las personas o los adultos responsables de estos menores. Ya en la parte económica, no económica, bueno, creo que ahí el debate se basó más en esa parte. Creo que sí, lo que es trabajo comunitario me parece bastante oportuno porque, bueno, más allá de que los padres tengan la sanción o no, creo que obviamente siempre poder darle estas enseñanzas más a nivel de experiencia, ¿no? A esos menores de, por ejemplo, no sé, que puedan participar en determinados centros de atención, o sea, que puedan ver capaz que otras realidades, puede ayudar a veces a, bueno, darles un poco más de contexto y que aprendan a través de la experiencia, ¿no? Sí, y además el generar la conciencia de que lo que se hace también es algo que involucra a los que miran y no hacen nada también, ¿no? Eso es lo que Exacto, también lo que se compete a las llama el instituciones. silencio, claro, que el silencio también, de vuelta, ser testigos un poco de ese Claro. silencio y cómplices, Es en parte cierta de la medida. definición de acoso, de bullying en este caso, ¿no? Y sabés que me estaba acordando de un caso que está ahora en Maldonado, muy arriba de la mesa, de una mujer que denunció en las últimas horas en sus redes sociales que su sobrino es acosado en la UTU de Maldonado y que lo han denunciado en la institución reiteradas veces y que cada vez que iba a dirección a dar cuenta de esto, los compañeros le agarraban los útiles, se los rompían, les rompían las cosas y grabaron un video con lo que pasaba, que Sí, es verdad. se viralizó y de hecho estaba tratando de mirar ahora qué había pasado con ese caso y la familia decidió reunirse con un abogado para iniciar caminos o judiciales o de diálogo con la institución ante la falta de respuestas, ¿no? Este es uno de los tantos casos que hay. Bueno, en redes sociales vemos varias quejas vinculadas como esta que vos estás mencionando, de en realidad de personas que dicen, bueno, yo por ejemplo hice mi denuncia en la línea azul, que estábamos mencionando recién, y no recibí respuesta, o la respuesta que recibí no llegó, o sea, no cambió nada en realidad la situación por la que está pasando mi hijo, mi sobrino, mi nieto, y es un tema que remueve bastante a nivel social, ¿no? Y no es para menos, porque, a ver, más allá de, por ejemplo, en lo que es digital, ayuda un poco también a rastrear, o sea, tenemos que empezar a pensar en mecanismos que no solamente contemple lo que pasa dentro de la institución, sino también las comunicaciones que tienen por fuera, porque hoy las tienen y además la mayoría de las instituciones educativas utilizan también plataformas digitales para la parte de la educación y los chicos mantienen diálogos a través de las mismas, que deberían tener una responsabilidad más de auditar efectivamente, por ejemplo, qué hablan, cómo lo hablan, al menos lo que está dentro de su entorno, y si está fuera de su entorno, pero se reciben denuncias, si son de público conocimiento, también empezar a tomar medidas al respecto. Y creo que es un tema de vuelta. A veces nosotros tenemos, o nos empezamos a caracterizar mucho por la letra muerta, ¿no? O sea, en el sentido de, tenemos la ley, capaz que tenemos los protocolos, o sea, como que toda la teoría la tenemos, pero si no sabemos ejecutarla y no la aplicamos efectivamente, no nos es útil, ¿no? Porque si es solamente para ponerle el tic de tenemos esta regulación, pero no la aplicamos, ahí es cuando no podemos controlar efectivamente todas las consecuencias que acarrean esto en un sector vulnerable, ¿no? Que no tienen por qué tener esa inteligencia emocional para estar lidiando Totalmente. con este tipo de Agustina, acosos. vos mencionabas ese ejemplo de cosas que se analizaban como medidas en Argentina, en Mendoza creo que era, ¿no? Si no Sí, en me Mendoza. equivoco. Y a nivel comparado con otros países, ¿cómo estamos en esta materia? Y bueno, al menos en lo que es a nivel región, por ejemplo, Chile también tiene una regulación específica que aborda la violencia escolar.
en Perú, en realidad lo que hizo fue también reforzar más que nada las medidas preventivas, que las medidas preventivas lo que hablamos son campañas de concientización, es esto de tener los protocolos, pero por ejemplo hoy por hoy no vemos tampoco las currículas algo que sea específicamente para esto, ¿no? Que es el tema de tener empatía, que es el tema de entender, o sea, hoy cada vez por suerte, por ejemplo, tenemos mayor visibilidad de saber, por ejemplo, si hay chicos que tienen determinados trastornos en la educación o si tienen determinadas patologías. Entonces, también hay que, no es solamente ponerle la etiqueta, sino que es también generar empatía, ¿no? Y eso es algo que se le tiene que enseñar a los chicos, que obviamente se le tiene que enseñar en la casa, pero a nivel de los centros de educación tendría que también acompañarse. Entonces, de vuelta, más allá de los protocolos, no protocolos, creo que tendría que haber mayor énfasis y atención a raíz de esos temas. Y después también, por ejemplo, en Colombia, se le dan hasta herramientas, por decir una forma, a nivel de educación a las distintas instituciones para enfrentar el acoso y la violencia escolar, que tiene una regulación también desde el año 2013. Obviamente eso significa de que de vuelta, porque tengas las regulaciones o tengas instituciones específicas, no es algo que va a terminarse, o no es algo que va a parar. Pero sí es importante tener una buena red de contención, sí es importante saber los números, ¿no? Porque de vuelta, si nosotros solamente medimos las consecuencias de los resultados finales, pero no sabemos qué es lo que la derivan, o sea, cuál es la causa de, por ejemplo, esa tasa de suicidios, capaz que en personas jóvenes, o cuál es la causa, por ejemplo, en el caso, bueno, en un montón de actitudes a nivel, por ejemplo, tanto digital como no. Y puede llevar hasta la deserción escolar, eso. Sí, entre otras en cosas. algunos casos extremos, ¿no? Y uno se pregunta, Agustina, así como las instituciones han ido de alguna manera agregando disciplinas o diferentes experticias para ayudar a los alumnos, sería conveniente, o quizás ya existe y yo no estoy enterado, que existan oficinas especializadas en el tema, en este tema en particular, porque muchas veces esto puede quedar en la toma de la última decisión o del proceso de investigación, llámale como quieras, puede quedar en manos de la institución, pero no en personas que realmente tengan los conocimientos en lo que tiene que ver con los lenguajes que se utilizan, de dónde vienen, a cómo están dirigidos, porque a veces hay cosas que se pueden malinterpretar también, y uno se pregunta si no hay que ser un poco más especializado en estos temas. No, eso sin duda, porque, a ver, siempre lo que es moderación de contenido es una tarea muy difícil, porque como bien decís, a veces es claro, a veces los casos son claros y a veces no son tan claros o pueden malinterpretarse o hay un montón de otros factores que pueden llegar a jugar como siempre decimos, a lo que es más al lado de la censura, ¿no? Pero, por ejemplo, en este proyecto que se presentó la semana pasada, en realidad lo que se pretendía o lo que se puso es un plan nacional de prevención para el bullying bajo la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, que además se contemplara esto de tener como una unidad específica para el control de esto. Pero, de vuelta, yo lo que creo es que no sé si acá la idea es seguir generando un Estado más grande, ¿no?, del que ya tenemos, sino que es también empezar a utilizar los recursos internos y de vuelta, yo creo que si hace un estudio, por ejemplo, de todos los proyectos de ley que se vienen sacando o que capaz que se presenta el proyecto, se hacen 2 o 3 artículos de prensa, pero después no se le hace seguimiento, hay varios, y hay varios dentro de este año. El tema es que algunos de esos tendrían que hacerle efectivamente un seguimiento e intentar conseguir que algunos se apruebe o que se empiecen a tomar medidas al respecto, ¿no? Así, por ejemplo, como también se habló, que va más allá del acoso escolar, pero es más que nada tomando los números de muchos de los actos delictivos y criminales que sucedieron en el último año. Por ejemplo, también se presentó este proyecto que seguramente se apruebe vinculado a lo que es justamente delitos contra menores en sí, ¿no? Contra las infancias. Bueno, así como está eso, viéndose justamente de ver si se tipifica o no y se amplía dentro de la regulación del ámbito penal, bueno, también se tendría que, en cierta medida, evaluar, por ejemplo, si hay que, no sé, empezar a rever, por ejemplo, lo que es el Código de la Niñez y Adolescencia, rever cómo dentro de los centros educativos se puede supervisar esto de una mejor manera, y bueno, capaz que hasta incluirlos, ¿no?, dentro de lo que es la parte del Instituto Nacional de Estadística, de las preguntas que se hacen en la encuesta de hogares. O sea, hay un montón de factores, de herramientas que hoy ya tenemos, pero que capaz que se le pueden destinar y bueno, y empezar a tener una mayor noción, ¿no?, de qué es lo que sucede. Muy bien. Bueno, mucha cosa para pensar, Agustina, en lo que tiene que ver con este tema. Y otra cosa que les quiero mencionar solamente porque
así como contamos las malas, también contamos las buenas. En la unidad de cibercrimen y la Fiscalía de Cerro Largo, semana pasada comunicaron en realidad, que se acuerdan que nosotros estuvimos hablando de las estafas Sí. la vez anterior. Bueno, y en realidad comunicaron que empezaban a desarticular un grupo que eran en realidad autores de varias estafas bancarias mediante phishing, que es esto cuando te envían, por ejemplo, correos electrónicos y que bueno, que efectivamente no es la institución, sino que es otra, pero ellos lo que hacían es, en vez de por correos electrónicos, lo hacían por WhatsApp. Y ya tienen a 10 personas imputadas y condenadas por el envío de esos mensajes falsos que simulaban ser bancos, logrando que las víctimas ingresaran sus credenciales en sitios web fraudulentos y a partir de ahí poder hacer determinadas maniobras con los fondos que tenían y realizaban transferencias a terceros, por ejemplo, y terminaban actuando en cierta medida como mulas, por decir una manera. Bueno, en estas maniobras se involucraron aproximadamente unos 2 millones de pesos y unos $17.000, que era lo que habíamos hablado la vez pasada, que a veces el tema de las denuncias, ¿no? O sea, por suerte estas personas de distintos puntos del país hicieron estas denuncias y la cantidad de denuncias ayudaron a poder llegar a estas conclusiones finales, a poder llegar a efectivamente a estas imputaciones, en realidad, que se le hicieron, porque todo este operativo se hizo a través de 46 denuncias que se presentaron, y bueno, se permitió hacer determinados allanamientos que siguen, porque creen que efectivamente las personas que estaban operando dentro de este grupo son aún más que estas 10 que ya fueron imputadas. Seguramente van a haber novedades, pero bueno, y obviamente hicieron de vuelta, reforzaron en realidad el mensaje y recordaron que ningún banco les va a solicitar a ninguna de las personas información por WhatsApp y que recomiendan siempre ingresar a los canales oficiales o hacer las preguntas pertinentes en caso de tener cualquier tipo de duda. Sí, y siempre presentar la denuncia, Agustina, tal cual, ¿no? Y siempre presentar la denuncia, porque acá vemos 2 casos de que obviamente, si vemos que son 46 denuncias, significa que hubo 46 personas afectadas, y los montos capaz que para algunos no son significativos, capaz que para otros sí, pero efectivamente ayudaron a poder llegar a esto. Entonces, de vuelta, cuanto más denuncias se presenten, mejor, siempre van a ayudar a que la unidad y otras puedan seguir estos casos. Agustina, perdóname antes de despedirte, pero viste que uno va medio atrás y se me acaba de venir algo a la mente con respecto al tema que estábamos tratando hoy. Al anterior, al principal. ¿Sería conveniente en estas épocas donde aparecen estas olimpiadas en lo que tiene que ver con computación, con proyectos que presentan los niños, incluir a los escolares en lo que tiene que ver con proyectos para poder prevenir este tipo de ciberacosos y de violencia, escucharlos a ellos, conocer también los subcódigos que manejan? Sí, yo creo que sí. Yo creo que, todo lo que es información y formación para todo lo vinculado con estos sectores de niños, niñas y adolescentes, hasta para los adultos, ¿no? Siempre va a ser positivo. Creo que falta, o sea, así de vuelta, más allá de los protocolos y todo, a nivel curricular, me parece que nosotros hoy, por ejemplo, hablamos de, no sé, de lo que es inteligencia artificial y vemos todos los avances que tuvieron. Hablamos todos los días o semanas de novedades a nivel tecnológico, ¿no? De cómo viene avanzando la tecnología y qué pasará con los puestos de trabajo. Entonces, tenemos que tener muy en claro de que lo que va a ser más escaso es justamente lo que se le dice habilidades blandas, ¿no? Y esas habilidades blandas van más vinculadas justamente a lo que es la empatía, a lo que es poder Claro, pero eso termina dependiendo del empuje que le dé cada institución a lo que se enseñe en valores y a comportamiento y el respeto del otro y la empatía y lo que enseñen de qué es lo que no tiene que ocurrir, que sea un lineamiento en currícula. Eso es. Bueno, y es algo muy interesante, por ejemplo, que surgió ahora una novedad también en Singapur, pero es una sanción que ellos vienen aplicando ya hace un tiempo, porque de vuelta, acá se empieza a discutir, como le decía con el tema de Mendoza, es cómo podés vos generar algún tipo de sanción vinculada con eso, es económica. Sí, entrándole por la sanción. Sí, está. Y, por ejemplo, en Singapur lo que hicieron es que a determinadas personas, universidades muy prestigiosas, por más que tengan las mejores calificaciones para el ingreso y pasen todos los exámenes de admisión, si tienen, por ejemplo, antecedentes, pues ellos tienen como una especie de registro, si tienen antecedentes vinculados con bullying y acoso escolar, son declinadas, o sea, se rechazan esas solicitudes. Y ahora, por ejemplo, en la última se rechazaron más de 40 solicitudes por esta causa. Y es una manera también de empezar a generar conciencia
de vuelta, a ver, nos encantaría que esta conciencia se genere de una forma más positiva, ¿no? Pero también saber, por ejemplo, de que puede afectar a futuro, tanto lo que es el futuro de tu hijo en determinada universidad, o para lo que es ese niño, entender en realidad las consecuencias que puede llegar a tener esto, porque de vuelta, entiendo que a veces uno puede pensar, bueno, pero cuando son chiquilines, son chicos y a veces no saben lo que hacen, y que obviamente ahí tiene todo un debate a nivel más social y educativo, pero ese impacto a veces para los chicos que sí son víctimas, les queda toda la vida. Por supuesto. Entonces ahí es cuando uno tiene que empezar a pensar un poco o empezar a evaluar qué está pasando en el mundo y qué medidas están tomando, para ver si hay algunas que, bueno, que se puedan empezar a probar y se puedan empezar a aplicar acá, más allá de, como le decía, la media teoría y los protocolos. Sí, tenemos que cerrar, Agustina, pero también nosotros lo hemos hablado un montón de veces con Roberto Balaguer desde el punto de vista de la psicología y todo lo que tiene que ver con replicar en redes sociales y el manejo que hacen también los chiquilines de esto, la importancia de tener los ámbitos de confianza donde poder trasladar estos temas, porque muchas veces ellos los comparten entre pares, pero a veces da tanta vergüenza lo que pasa que terminan quedándose con todo eso que les ocurre, y es un desastre para lo que tiene que ver con el desarrollo, ¿no? Y toda su salud mental. Así que sí, en una etapa llamado tan importante, a eso, ¿no? Para generar los ámbitos de confianza para que ellos puedan plantearlo. Total. Agustina, siempre es un placer conversar contigo. Muchísimas gracias por esta columna. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Agustina. Chau, chau.